Queridas hermanas y hermanos, estamos aquí en la capilla de la iglesia de Santa Catalina en Sebring, celebrando la misa de San Pío X, Papa, el día 21 de agosto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Para prepararnos para esta celebración, vamos a reconocer nuestros pecados y vamos a pedirle perdón a Dios por todos ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, concede benigno que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrá acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un gran estrépito. Se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carnes y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor, ven espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré su sepulcro, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra su sepulcro y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed y les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de las tribulaciones. Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres.
Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos por la verdad de tu doctrina. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, hoy celebrando la fiesta de San Pío X, tenemos este Evangelio donde Jesús contesta a el doctor de la ley que le preguntó cuál es el mandamiento más grande. Y por supuesto Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, que lo toma del Antiguo Testamento. Pero después viene el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es algo que quizás no hemos hablado lo suficiente en nuestra formación cristiana, católica, el amarse a sí mismo, porque tal como nos amamos a nosotros mismos, así amamos a los demás. Si un padre de familia no se ama a sí mismo lo suficiente para dejar los vicios, dejar de emborracharse, entonces no puede decir que está amando a sus hijos o a su esposa, porque no se está amando a sí mismo lo suficiente para estar sano y poder traer lo que la familia necesita y no estar perdido en la borrachera durante su fin de semana, por ejemplo. Ahora que tenemos la pandemia, también se nos ha dicho reglas básicas y tratar de evitar a personas que no conocemos, no hacer reuniones sociales grandes, mantener la distancia de por lo menos 6 pies unos con otros y tratar de usar máscara cuando estamos en contacto con otras personas. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos lo suficiente, vamos a tratar de poner en práctica esas reglas básicas, esos consejos básicos, para poder, en primer lugar, amarnos a nosotros mismos, cuidarnos, protegernos del virus que puede estar en cualquier sitio, pero también no es algo egoísta que queremos protegernos a nosotros mismos. De esa manera estamos protegiendo a los demás, porque a lo mejor tenemos el virus, no nos ha afectado todavía, lo tenemos escondido y sin embargo lo estamos distribuyendo o contagiando a otros si no usamos esas reglas básicas. El principio de amarse a sí mismo es realmente muy, muy importante. Tal como nos amemos a nosotros mismos, podemos decir que amamos a los demás. Y tiene unas aplicaciones grandísimas. A la hora de buscar novio o novia, tal como te ames a ti mismo, es la pareja que vas a buscar. Si tú no te valoras a ti mismo y dices, pues no quiero uno así, me conformo con alguien así que no sepa nada y que... Entonces, si no te amas a ti mismo, tú vas a escoger a una persona que no te va a alimentar después y no te va a ayudar después en la vida. Cómo nos veamos a nosotros mismos, el valor que nos demos a nosotros mismos, nos va a hacer ir tomando decisiones en la vida. Si pensamos que no podemos estudiar, que no sabemos estudiar, que no tenemos cabeza para estudiar, entonces pues no vamos a estudiar.
si no nos amamos nosotros lo suficiente para decir, no, yo sí puedo, yo voy a tratar de estudiar, entonces no vamos a estudiar. El concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos es muy importante. Cuanto mejor concepto tengamos de nosotros mismos, mejor nos va a servir para respetarnos, valorarnos a nosotros mismos, y eso es lo que vamos a dar a los demás. Eso es lo que podemos compartir con los demás. Y eso es algo que Jesús lo ha dicho, a veces no se valora, a veces se malinterpreta. No, que amarse a sí mismo es egoísta. No, el egoísta lo quiere todo para sí mismo y solamente para sí mismo. Y no quiere dar nada a los demás. Por ejemplo, acumula riquezas, vicios, todo es disfrutar él solo, pero no quiere compartir con los demás, no quiere el bien de los demás. El que de verdad se ama a sí mismo lo hace para que los demás encuentren una comida sabrosa en esa persona, algo que alimenta, que el contacto con esa persona sirve para yo, oh wow, hablé con esta persona, hablé con la otra, me iluminó, me dio ánimo, me dio amor, todo eso que yo necesitaba. Mientras no lo tenemos nosotros, no lo podemos dar. Eso es el amor a uno mismo, que es tan importante. Y aquí lo tenemos en el Evangelio que Jesús nos ha presentado hoy. Ahora, con amor a nuestros hermanos y a nosotros mismos, vamos a poner en las manos de Dios nuestro Padre nuestras necesidades. Estamos celebrando la fiesta de San Pío X y pedimos por el Papa actual, el Papa Francisco, por todos los demás líderes espirituales, obispos, sacerdotes y ministros de otras religiones y congregaciones, para que el Señor los ilumine y, amándose a sí mismo, puedan ser alimento para los demás. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Pidamos también para que comprendamos lo importante que es cuidarnos a nosotros mismos, protegernos a nosotros mismos del coronavirus, para que no pongamos en peligro nuestras propias vidas y las vidas de los demás. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Pidamos también por todos los que desafortunadamente han sido contagiados, que están quizás luchando entre la vida y la muerte, y por todos los doctores, enfermeras que están luchando para mantenerlos con la vida en los hospitales, en los asilos de ancianos. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Y por nuestras necesidades que guardamos en lo íntimo de nuestro corazón. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y concédenos lo que más necesitamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, por tu bondad los dones que te presentamos, para que, dóciles a las enseñanzas de San Pío Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro,
porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío X, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Frank y todos los demás pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y ahora podemos darnos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Así como el Padre me ha amado a mí, así los he amado a ustedes, dice el Señor. Oremos. Al celebrar la memoria del Papa San Pío, te rogamos, Señor, nuestro Dios, que por la eficacia de este banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.